La tormenta había comenzado horas antes, sin aviso, como si el cielo hubiera estado conteniendo su furia todo el día solo para liberarla de golpe al caer la noche. La lluvia golpeaba el techo con una violencia rítmica, constante, y el viento se colaba por cada rendija de la vieja casa, haciendo crujir la madera como si el lugar respirara con dificultad. El protagonista, solo, como tantas otras noches, se encontraba sentado junto a la ventana, observando cómo los relámpagos partían el cielo en dos, iluminando por segundos el terreno vacío que rodeaba su hogar. Vivía allí desde hacía años, apartado del mundo por decisión propia. No fue siempre así. Hubo un tiempo en que la risa, las visitas inesperadas y las promesas de futuro llenaban ese mismo espacio. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora, la soledad no era una consecuencia, sino una elección. Una forma de castigo autoimpuesto. Había aprendido a desconfiar de los cambios, de las sorpresas, de cualquier cosa que alterara la calma frágil que había construido. Esa noche, en particular, tenía la certeza de que nadie vendría. Nadie en su sano juicio saldría bajo una tormenta así. Las carreteras se volvían intransitables, el barro atrapaba los vehículos, y el simple acto de caminar se convertía en un riesgo. Además, nadie tenía motivos para buscarlo. Él se había encargado de borrar su rastro, de cerrar puertas, de no dejar luces encendidas para que nadie recordara que aún existía. Por eso, cuando el golpe resonó en la puerta, su primera reacción fue pensar que lo había imaginado. El sonido fue seco, fuerte, distinto al golpeteo caótico de la lluvia. Un golpe humano. Real. El corazón le dio un vuelco. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que no se repitiera. Afuera, el trueno rugió con fuerza, y durante unos segundos creyó que el silencio regresaría. Pero entonces, el golpe volvió. Más insistente. Más desesperado. Se levantó lentamente, como si cada paso lo acercara a algo que había jurado evitar. No encendió la luz. Caminó a oscuras, guiado solo por los destellos de los relámpagos que entraban por las ventanas. Mientras avanzaba, una sensación incómoda se apoderó de él. No era miedo exactamente, sino una certeza profunda de que, si abría esa puerta, algo se rompería para siempre. Su mente buscó explicaciones lógicas. Tal vez alguien necesitaba ayuda. Tal vez un accidente. Tal vez un desconocido perdido. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. El golpe había despertado recuerdos que creía enterrados, nombres que no pronunciaba ni en silencio, decisiones que todavía pesaban en su conciencia. Se detuvo frente a la puerta. La madera vibraba con cada nuevo golpe. Al otro lado, alguien respiraba con dificultad, luchando contra el frío y la lluvia. Apoyó la mano sobre el picaporte, pero no lo giró. En ese instante, entendió que aquella visita no era casual. No había llegado por error ni por mala suerte. Había llegado porque el pasado, paciente y cruel, siempre encuentra la forma de volver. Respiró hondo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro de él, algo peor comenzaba a despertarse. Y aunque aún no lo sabía, ese simple acto, decidirse abrir o no, marcaría el inicio de un destino del que ya no podría escapar. El protagonista giró finalmente el picaporte. El chirrido de la puerta al abrirse fue casi imperceptible frente al estruendo de la tormenta, pero para él sonó como una alarma, como una advertencia tardía. El viento empujó la lluvia hacia el interior de la casa, enfriando el ambiente en segundos. Allí, de pie bajo el marco, estaba la figura que jamás imaginó volver a ver. El rostro que tenía delante estaba empapado, no solo por el agua que caía sin tregua del cielo, sino por algo más profundo. El cansancio de los años, la culpa acumulada, el miedo de quien ha huido demasiado tiempo. Sus rasgos eran familiares y, al mismo tiempo, extraños. El tiempo había dejado marcas visibles, pero los ojos seguían siendo los mismos. Ojos que el protagonista había aprendido a evitar incluso en sus recuerdos. Por un instante, ninguno de los dos habló. La lluvia llenó el silencio, golpeando el suelo con furia. El visitante parecía debatirse entre decir algo o marcharse. Sus labios temblaban, y sus manos, rígidas por el frío, se aferraban a una chaqueta vieja que ya no cumplía su función. Era evidente que no había llegado por casualidad ni por comodidad. «Necesito entrar», dijo finalmente, con una voz quebrada que apenas logró imponerse al ruido del viento. No pidió permiso. No se disculpó. Simplemente lo dijo, como si quedarse afuera no fuera una opción. El protagonista sintió como una oleada de emociones contradictorias lo atravesaba: sorpresa, rabia, incredulidad y una tristeza que creía superada. Aquel rostro pertenecía a un capítulo de su vida que había cerrado con esfuerzo, sellándolo con silencio y distancia. Se apartó sin decir una palabra.
El visitante cruzó el umbral con paso inseguro, como si temiera que en cualquier momento le pidieran marcharse. Al cerrar la puerta, el sonido de la tormenta quedó amortiguado, pero no desapareció del todo. El agua comenzó a formar pequeños charcos en el suelo, y el protagonista observó ese detalle con una atención excesiva, como si concentrarse en algo trivial pudiera evitar mirar directamente al pasado que acababa de entrar en su casa. El visitante levantó la mirada, recorriendo el lugar con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Aquella casa había sido, años atrás, un espacio compartido, lleno de planes y promesas. Ahora se sentía ajena, fría, casi hostil. Dio un paso adelante, pero se detuvo, consciente de que cualquier movimiento podía interpretarse como una invasión. No sabía a dónde más ir, añadió, bajando la voz. Esa frase fue suficiente para romper algo dentro del protagonista. No porque despertara compasión inmediata, sino porque confirmaba lo que temía: la visita no era pasajera. No se trataba de refugiarse de la lluvia y marcharse al amanecer. Había una intención más profunda, una necesidad que había sobrevivido al tiempo y a la distancia. El protagonista lo observó con detenimiento. Notó el temblor en sus manos, las ojeras profundas, la forma en que evitaba sostenerle la mirada. Todo indicaba que había llegado cargando un peso demasiado grande para seguir huyendo. Y eso lo inquietó más que la sorpresa inicial. Porque solo quienes guardan un secreto insoportable regresan cuando ya no pueden más. Sin decirlo en voz alta, ambos entendieron que aquella noche no terminaría con una conversación trivial. El pasado había cruzado la puerta empujado por la tormenta, y ahora estaba allí, respirando el mismo aire, esperando el momento exacto para revelar aquello que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. La casa parecía más pequeña con aquella presencia inesperada en su interior. El protagonista indicó con un gesto seco la silla junto a la mesa, pero no se sentó de inmediato. Permaneció de pie, apoyado contra la pared, como si la distancia física pudiera protegerlo de lo que estaba a punto de ocurrir. El visitante obedeció sin protestar, dejando la chaqueta empapada sobre el respaldo. El sonido del agua goteando sobre el suelo marcaba el paso del tiempo con una paciencia cruel. Ninguno habló. El silencio se instaló entre ambos con un peso insoportable. No era un silencio cómodo ni natural, sino uno cargado de palabras no dichas, de preguntas que no querían formularse y de respuestas que temían escuchar. Afuera, la tormenta seguía su curso, pero dentro de la casa el aire estaba quieto, denso, como si todo esperara el momento exacto para estallar. El protagonista encendió la lámpara. La luz amarillenta iluminó el rostro del visitante, revelando con mayor claridad las huellas del desgaste. Las líneas de expresión no eran solo fruto de los años, sino de noches sin dormir, de decisiones mal tomadas, de culpas arrastradas en silencio. Al verse expuesto bajo la luz, el visitante bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El protagonista fue hasta la cocina y sirvió 2 tazas de café, más por necesidad de movimiento que por hospitalidad. Cada gesto era medido, controlado, como si temiera que un movimiento brusco rompiera algo invisible. Colocó una taza frente al visitante y se sentó por fin, frente a él, separados por la mesa que ahora parecía una frontera. «No tienes que quedarte», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz más fría de lo que pretendía. El visitante levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Asintió, aunque no se levantó. Ambos sabían que aquella frase era solo una formalidad. Si hubiera querido que se marchara, no habría abierto la puerta. El silencio regresó, más pesado que antes. El visitante rodeó la taza con las manos, buscando calor, estabilidad, algo a lo que aferrarse. El protagonista lo observaba sin disimulo, intentando descifrar en su postura cuándo y cómo comenzaría la confesión. Porque ya no tenía dudas, esa persona había regresado para decir algo que llevaba años escondiendo. Los recuerdos comenzaron a filtrarse sin permiso. Momentos compartidos, palabras dichas a medias, decisiones tomadas en nombre del miedo. El protagonista sintió un nudo en el pecho. Había construido su vida sobre la idea de que ciertas verdades nunca saldrían a la luz. Había aprendido a convivir con la ausencia de respuestas. Pero aquella noche amenazaba con destruir ese equilibrio frágil. «He pensado en esto muchas veces», murmuró el visitante, casi para sí mismo. La frase quedó suspendida en el aire. No continuó. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara ordenar pensamientos que se atropellaban. El protagonista no lo apuró. Había aprendido que algunas verdades solo emergen cuando el silencio las empuja con suficiente fuerza. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. El protagonista sentía que su paciencia se desgastaba, pero también que una parte de él necesitaba escuchar. No importaba cuánto doliera.
No importaba cuánto removiera el pasado. Necesitaba saber por qué esa persona había elegido esa noche, esa tormenta, para regresar. El visitante respiró hondo, cerró los ojos por un instante y los abrió de nuevo con una expresión distinta. Ya no era solo miedo lo que reflejaban, sino resignación. En ese momento, el protagonista comprendió que el silencio había cumplido su función. Había preparado el terreno, había erosionado las defensas de ambos. La confesión estaba a punto de comenzar. Y aunque aún no se había pronunciado una sola palabra decisiva, ambos sabían que, una vez rota esa última barrera, nada volvería a ser como antes. El visitante sostuvo la mirada del protagonista por primera vez desde que había entrado en la casa. Sus ojos ya no esquivaban la luz ni buscaban refugio en el suelo. Había en ellos una determinación amarga, como si hubiera aceptado que el daño era inevitable y que la única salida era atravesarlo. Inspiró profundamente, y ese simple gesto pareció marcar el inicio de algo irreversible. No vine solo para refugiarme de la tormenta, dijo al fin. Vine porque ya no puedo cargar con esto. El protagonista no respondió. Sintió como su cuerpo se tensaba, como si cada músculo se preparara para recibir un golpe. Había esperado ese momento y, aún así, no estaba listo. La voz del visitante temblaba, pero no se quebraba. Cada palabra parecía haber sido ensayada durante años, repetida en silencio una y otra vez, hasta perder cualquier rastro de espontaneidad. La confesión comenzó con el pasado. Con un día específico, una decisión tomada con prisa y miedo, y una mentira aparentemente pequeña que, con el tiempo, se había convertido en una cadena imposible de romper. El visitante habló de una traición que no fue inmediata ni cruel en apariencia, sino lenta, disfrazada de buenas intenciones. Contó cómo eligió callar cuando debía hablar, cómo permitió que otros cargaran con las consecuencias de sus actos. El protagonista escuchaba en silencio, pero cada frase se incrustaba en su memoria, reescribiendo los recuerdos que había conservado durante años. Momentos que había aceptado como accidentes, coincidencias o simples desgracias empezaban a adquirir un nuevo significado. Lo que antes parecía inevitable ahora se revelaba como evitable. Y eso era lo que más dolía. Si hubiera dicho la verdad entonces, murmuró el visitante, deteniéndose a mitad de la frase. No la terminó. No hacía falta. Ambos sabían cómo continuaba. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era tenso, sino devastador. El protagonista sintió un vacío en el estómago, una mezcla de incredulidad y rabia. La verdad no solo explicaba su mayor pérdida, sino que la volvía más cruel al demostrar que no había sido producto del azar. La confesión avanzó hacia su punto más oscuro. El visitante admitió haber protegido a alguien más, alguien cuya identidad había permanecido oculta durante años. Al hacerlo, había condenado al protagonista a vivir con una culpa que no le pertenecía y con preguntas sin respuesta. Todo había sido una cadena de silencios, de cobardías, de decisiones tomadas para evitar el conflicto inmediato, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El protagonista apretó los puños bajo la mesa. Sentía la necesidad de gritar, de levantarse, de romper algo. Pero no lo hizo. Una parte de él quería escuchar cada detalle, como si conocer la verdad completa fuera la única forma de recuperar el control de su propia historia. Cada palabra arrancaba una capa de la vida que había construido, dejando al descubierto una herida que nunca había sanado. No espero que me perdones, continuó el visitante. Solo necesitaba que lo supieras. Esa frase cayó con un peso insoportable. Porque confirmaba que la confesión no buscaba redención, sino liberación. El visitante había regresado para descargarse del peso, aun sabiendo que al hacerlo trasladaba ese dolor al protagonista. La tormenta afuera rugió con más fuerza, como si reaccionara a la intensidad del momento. Cuando el visitante terminó de hablar, la casa quedó en un silencio absoluto. No había más palabras que añadir. La verdad, una vez dicha, ocupaba todo el espacio. El protagonista comprendió entonces que había cruzado un punto sin retorno. La vida que había aceptado, con sus explicaciones incompletas y sus heridas mal cerradas, ya no existía. La verdad que nunca debió ser dicha había salido a la luz. Y aunque aún no sabía cómo reaccionar, una certeza se impuso con claridad brutal. Conocerla había cambiado su destino para siempre. Durante largos segundos, el protagonista no dijo nada. La verdad recién revelada flotaba en el aire como una presencia física, pesada, sofocante. Sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo exterior se hubiera apagado y solo quedaran sus propios pensamientos chocando unos con otros. La tormenta seguía golpeando la casa, pero ahora parecía lejana, insignificante frente al caos que se había desatado dentro de él. La ira fue la primera emoción en imponerse. No llegó de golpe,
sino como una marea lenta que subía centímetro a centímetro, apretándole el pecho. Ira por la mentira, por los años perdidos, por las noches en vela buscando explicaciones que nunca existieron. Ira por haber sido tratado como un daño colateral en una historia que otros decidieron por él. Levantó la mirada y clavó los ojos en el visitante, que ahora parecía más pequeño, encorvado bajo el peso de su propia confesión. ¿Sabes lo que hiciste? Preguntó al fin, con una voz baja, tensa, peligrosa. ¿Sabes lo que me quitaste? El visitante abrió la boca para responder, pero no emitió sonido alguno. Bajó la cabeza. Ese gesto, lejos de calmar al protagonista, avivó aún más su furia. Se levantó de la silla de golpe, haciendo que ésta cayera hacia atrás con estrépito. El ruido resonó en la casa como un disparo, rompiendo la quietud forzada que había seguido a la confesión. Comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Cada paso parecía remover un recuerdo distinto. Escenas del pasado surgían con una claridad brutal. Conversaciones que ahora entendía a medias, silencios que en su momento no cuestionó, miradas esquivas que había atribuido al cansancio o a la tristeza. Todo encajaba de una forma cruel. Lo que antes parecía confuso ahora era dolorosamente lógico. Pero junto a la ira apareció algo más inesperado, la culpa. Una culpa amarga, difícil de aceptar. Se reprochó no haber hecho más preguntas, no haber insistido, no haber sospechado antes. Se preguntó cuántas veces había defendido una versión falsa de los hechos, cuántas decisiones había tomado basándose en una mentira que otros construyeron y que él aceptó porque necesitaba creer en algo. Yo confié en ti, dijo, deteniéndose frente al visitante. Confié cuando nadie más lo hacía. La voz se le quebró apenas, y ese pequeño quiebre fue más revelador que cualquier grito. No solo estaba enojado, estaba herido. Profundamente herido. El visitante levantó la mirada, con los ojos humedecidos, pero no intentó justificarse. Sabía que cualquier explicación sonaría vacía. Los recuerdos siguieron cayendo como piezas rotas. El protagonista recordó el día exacto en que su vida cambió, el momento en que aceptó una pérdida como definitiva, creyendo que no había responsables, solo mala suerte. Recordó cómo se obligó a seguir adelante, cómo construyó una identidad alrededor de ese dolor, cómo se aisló para no volver a perder nada importante. Todo eso había sido una respuesta a una mentira. Se pasó las manos por el rostro, intentando contener la avalancha emocional. Por primera vez, comprendió que su soledad no había sido solo una elección, sino una consecuencia directa de aquel engaño. La rabia comenzó a mezclarse con una tristeza profunda, casi paralizante. Sentía que le habían robado no solo el pasado, sino también la posibilidad de un futuro distinto. Cada vez que pensé que no podía haber hecho nada, continuó, con la voz más baja, estabas ahí, sabiendo la verdad. El visitante cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de alivio, sino de aceptación. Sabía que no había forma de reparar completamente el daño. Lo máximo que podía ofrecer ahora era su arrepentimiento, tardío e insuficiente. El protagonista volvió a sentarse, agotado. La ira ya no dominaba, pero había dejado un cansancio profundo en su lugar. Comprendió que esa mezcla de emociones, furia, culpa, tristeza, no desaparecería fácilmente. Eran el resultado de años de silencio comprimidos en una sola noche. Mientras la tormenta empezaba a perder fuerza afuera, dentro de la casa algo seguía roto. Y aunque aún no estaba listo para decidir qué haría con esa verdad, el protagonista entendió una cosa con absoluta claridad: ya no podía volver a ser la persona que era antes de escucharla. El pasado había sido reescrito, y con él, también su propia identidad. El amanecer aún estaba lejos, pero la noche parecía haber envejecido de golpe. La tormenta, aunque menos violenta, seguía golpeando los cristales con una persistencia cansada, como si se negara a desaparecer del todo. El protagonista permanecía sentado, con la espalda encorvada y la mirada perdida en un punto indefinido de la mesa. La verdad ya no ardía como antes, ahora pesaba. Se había asentado en su interior como una piedra imposible de mover. El visitante rompió el silencio con un suspiro largo, resignado. Sus hombros caídos delataban que había dicho todo lo que venía a decir. Ya no quedaban secretos, solo consecuencias. Fue entonces cuando habló de nuevo, pero esta vez no para confesar, sino para pedir. Necesito tu ayuda, dijo con voz apagada. No tengo a nadie más. El protagonista levantó lentamente la cabeza. Esa frase fue el verdadero golpe de la noche. No la traición, no la verdad revelada, sino la petición que llegaba después. Ayuda. Aquella persona que había destruido una parte fundamental de su vida ahora se encontraba frente a él,
vulnerable, exigiendo una decisión que no debería existir. El visitante explicó la situación con cautela, como quien camina sobre vidrio roto. Había consecuencias inminentes, personas que empezarían a hacer preguntas, una verdad que, si salía a la luz completa, arrastraría a otros consigo. Habló de peligro, de miedo real, no solo emocional. Y, sobre todo, habló de una oportunidad mínima de corregir algo, aunque fuera tarde. El protagonista escuchaba, pero sus pensamientos iban por otro camino. Cada palabra se convertía en una bifurcación mental. Si lo ayudaba, se convertiría en cómplice de alguien que lo había traicionado. Si se negaba, condenaría a esa persona a enfrentar sola el resultado de sus actos, pero también podría estar cerrando definitivamente cualquier posibilidad de justicia verdadera. ¿Por qué yo? Preguntó al fin. Después de todo, ¿por qué venir a mí? El visitante no respondió de inmediato. Tragó saliva, buscando una honestidad que ya no podía maquillarse. Porque tú eres el único que aún puede decidir qué pasa con esta verdad. Esa respuesta lo dejó sin aliento. La decisión no era solo personal. No se trataba de perdonar o no. Se trataba de elegir qué versión del mundo prevalecería, la que se sostenía en el silencio cómodo o la que se enfrentaba a una verdad dolorosa, sin importar a quién destruyera en el camino. El protagonista se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía con menos fuerza, formando charcos que reflejaban la luz tenue del cielo. Observó su propio reflejo en el vidrio. Apenas reconocía al hombre que veía. Comprendió que la vida que había llevado hasta ese momento se había construido sobre una mentira que él no eligió, pero que había aceptado. Ahora, por primera vez, tenía el poder de elegir. Ayudar al visitante significaba protegerlo, ocultarlo, ganar tiempo. Significaba cargar con una parte de la culpa que no le pertenecía. Pero también significaba evitar que el daño se extendiera a personas inocentes, personas que nada tenían que ver con aquella traición original. Negarse, en cambio, significaba justicia inmediata, pero también caos. La verdad explotaría sin control. Podría limpiar su conciencia, pero arrastraría consigo nombres, familias, vidas enteras. El protagonista entendió que ninguna opción era limpia. No había un camino sin sangre emocional. Si te ayudo, dijo sin girarse, no es por ti. El visitante se incorporó levemente, atento, temeroso de interrumpir. Es por mí, continuó el protagonista. Porque necesito decidir quién soy después de esta noche. Esa fue la revelación más dura. La decisión no definía al visitante, sino a él mismo. ¿Sería alguien guiado por la venganza, por el resentimiento acumulado? ¿O alguien capaz de cargar con una verdad incompleta para evitar un daño mayor? Ambas opciones lo cambiarían para siempre. Regresó a la mesa y se sentó frente al visitante. Sus ojos ya no mostraban ira, sino una calma tensa, peligrosa. Aún no había dado una respuesta definitiva, pero el peso de la elección ya lo había transformado. La decisión imposible no consistía en decir sí o no. Consistía en aceptar que, pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás. Esa noche no solo había descubierto la verdad, había descubierto el precio de decidir qué hacer con ella. La decisión aún no había sido pronunciada en voz alta, pero el mundo exterior parecía haberla sentido. El viento volvió a intensificarse, sacudiendo los árboles alrededor de la casa, como si el pasado se negara a permanecer encerrado entre esas paredes. El protagonista percibió que el tiempo de pensar había terminado. Las consecuencias ya estaban en marcha, con o sin su consentimiento. No pasó mucho antes de que las primeras señales aparecieran. Un teléfono que no sonaba desde hacía años vibró de pronto sobre la mesa. El protagonista lo observó con recelo, como si fuera un objeto extraño. Nadie tenía ese número. Nadie debía tenerlo. Sin embargo, allí estaba, iluminando la habitación con una llamada entrante sin nombre. No respondió. Dejó que sonara hasta apagarse. Pero el mensaje era claro. El pasado no solo había regresado, había comenzado a moverse. El visitante lo notó de inmediato. Su expresión cambió, endureciéndose. Ya empezó, dijo en voz baja. Esa simple frase confirmó los temores del protagonista. La confesión no había sido un acto aislado, sino el primer dominó en caer. Personas que llevaban años esperando una grieta, una oportunidad, habían comenzado a actuar. La verdad, incluso incompleta, siempre deja rastros. Horas después, los sonidos del exterior cambiaron. Un vehículo deteniéndose en el camino de tierra, pasos apagados sobre el barro húmedo, voces distantes. No eran fantasmas del miedo, eran reales. El protagonista comprendió que su vida aislada ya no lo protegía. La tranquilidad que había construido era frágil, y ahora se resquebrajaba con violencia. El visitante explicó lo inevitable.
Antiguos conocidos, autoridades, figuras del pasado que nunca aceptaron la versión oficial de los hechos estaban reapareciendo. Algunos buscaban justicia, otros venganza, otros simplemente salvarse a sí mismos. Cada uno traía su propia versión de la verdad, y ninguna estaba completa. El protagonista sintió una presión en el pecho. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, tuvo miedo de verdad. No un miedo abstracto, sino concreto, tangible. Miedo a perder lo poco que aún tenía, miedo a convertirse en el centro de una historia que jamás pidió protagonizar. Esto no era parte del trato, dijo, con una mezcla de rabia y agotamiento. Nunca hay trato con el pasado, respondió el visitante. Solo facturas pendientes. Esa frase se le quedó grabada. Comprendió entonces que la verdad no funciona como una liberación inmediata. Funciona como una deuda. Y esa deuda ahora exigía pago. Las visitas no tardaron en multiplicarse. Un vecino distante que hacía años no aparecía se presentó con excusas torpes. Una figura de autoridad solicitó una conversación informal. Cada interacción era una advertencia disfrazada. Todos sabían algo, pero nadie sabía todo. Y esa incertidumbre era peligrosa. El protagonista comenzó a entender su nuevo rol. No era solo una víctima del engaño, se había convertido en un guardián involuntario de la verdad. Su silencio o su palabra podían inclinar la balanza. Eso lo colocaba en una posición incómoda, casi insoportable. El pasado no solo le había robado la paz, ahora también reclamaba control sobre su presente. Internamente, la lucha era constante. Cada vez que consideraba hablar, imaginaba el daño que causaría. Cada vez que pensaba en callar, sentía que se traicionaba a sí mismo. La culpa comenzó a transformarse, ya no dirigida solo al visitante, sino también hacia su propia indecisión. Una noche, mientras observaba las luces de un vehículo alejarse por el camino, comprendió algo esencial. El precio no sería pagado de una sola vez. No habría un momento claro de sacrificio que resolviera todo. El castigo sería lento, acumulativo. Miradas desconfiadas. Relaciones rotas. Un futuro construido sobre terreno inestable. El visitante, por su parte, comenzó a deteriorarse visiblemente. Dormía poco, hablaba menos. Sabía que el tiempo se agotaba y que, tarde o temprano, alguien más forzaría la verdad completa. Su presencia en la casa ya no era solo incómoda, era peligrosa para ambos. No tenías que cargar con esto, dijo una noche, con voz apagada. El protagonista no respondió. Porque ya estaba cargando con ello. No por elección, sino porque así funcionan las historias que nunca se cierran correctamente. Alguien termina pagando una deuda que no contrajo. Cuando el pasado exige un precio, no negocia. No acepta excusas ni justificaciones. Simplemente cobra. Y el protagonista entendió, con una claridad dolorosa, que la decisión imposible de la noche anterior ya había empezado a costarle más de lo que imaginó. La verdadera pregunta ya no era si podía soportarlo, sino cuánto estaba dispuesto a perder antes de que todo terminara. El equilibrio precario que el protagonista había intentado mantener se rompió una mañana silenciosa, sin tormenta ni advertencias. El cielo estaba despejado, casi cruelmente tranquilo, como si el mundo se negara a reflejar el caos que hervía bajo la superficie. Fue entonces cuando comprendió que la verdad ya no le pertenecía. Había dejado de ser un peso privado para convertirse en algo público, incontrolable. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente. Una visita oficial, un tono amable, un formulario que pedía aclaraciones. El protagonista reconoció de inmediato la estrategia, no buscaban confrontarlo, sino cansarlo, hacerlo dudar, empujarlo a decir más de lo que pretendía. Cada palabra que pronunciaba era medida, cada silencio analizado. Entendió que ya no había espacio para medias verdades. La presión se extendió rápidamente. Personas del pasado reaparecieron con versiones contradictorias de los hechos. Algunos lo miraban con compasión, otros con abierta sospecha. Viejas heridas colectivas se abrieron, y con ellas surgieron rumores, acusaciones, reinterpretaciones. La historia que durante años se había sostenido como oficial comenzó a resquebrajarse frente a los ojos de todos. El protagonista sintió una extraña mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no estaba solo cargando con el secreto, terror porque el control se había perdido por completo. La verdad, una vez expuesta, no sigue un guión. Se deforma, se exagera, se usa como arma. Y él estaba en el centro de esa tormenta social. El visitante observaba todo desde la sombra, consciente de que su tiempo se agotaba. Su figura se había vuelto incómoda, casi invisible, como si el mundo ya no supiera dónde ubicarlo. Sabía que, en cuanto la verdad se hiciera completamente pública, su papel sería imposible de justificar. Aún así,
no huyó. Parecía esperar el desenlace como quien acepta una sentencia largamente postergada. Llegó el momento en que el protagonista fue llamado a hablar. No de manera dramática, sino burocrática, casi fría. Un espacio neutro, varias miradas fijas en él, grabadoras encendidas. No hubo gritos ni acusaciones directas. Solo preguntas. Precisas. Implacables. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo fundamental. No estaba contando la historia solo para los demás, sino también para sí mismo. Cada palabra que pronunciaba reconstruía su pasado desde un lugar distinto. Ya no como víctima pasiva, sino como alguien que había sobrevivido a una mentira prolongada. La reacción del mundo no fue unánime. Algunos lo apoyaron, reconociendo el daño que había sufrido. Otros lo señalaron por no haber hablado antes, por haber guardado silencio cuando aún había tiempo de evitar más dolor. La ambigüedad moral se volvió pública. No había héroes claros ni villanos absolutos. Solo personas enfrentadas a decisiones imperfectas. El impacto fue inmediato. Relaciones se quebraron sin posibilidad de reparación. Al mismo tiempo, otras, inesperadas, comenzaron a formarse. Personas que habían vivido historias similares se acercaron, compartiendo silencios y miradas que no necesitaban explicación. El protagonista comprendió que la verdad no solo destruye, también conecta. El visitante, finalmente, dio un paso al frente. Su propia versión salió a la luz, incompleta y torpe, pero sincera. Asumió su responsabilidad, aunque ya era tarde para controlar el daño. Su confesión pública no trajo alivio, sino una calma tensa, como la que precede a un cierre definitivo. Cuando todo terminó, el protagonista salió al exterior y respiró profundamente. Sentía un cansancio profundo, pero también una ligereza desconocida. Había perdido cosas irrecuperables: anonimato, relaciones, la vida tranquila que había construido. Pero había ganado algo que no sabía que necesitaba: coherencia. Su historia, por primera vez, tenía sentido completo, aunque doliera. La verdad ante el mundo no fue un acto heroico ni una liberación absoluta. Fue un acto necesario. Una herida abierta que comenzó a cicatrizar solo porque dejó de ocultarse. Y mientras el protagonista caminaba bajo el cielo despejado, entendió que, aunque el destino había cambiado para siempre aquella noche de tormenta, ahora le pertenecía de una forma que nunca antes había sido posible. La tormenta exterior había desaparecido por completo, dejando un cielo gris claro que iluminaba la casa con una luz fría y distante. Sin embargo, la tempestad más intensa todavía se desarrollaba dentro del protagonista. La verdad había salido a la luz, las consecuencias habían golpeado, y ahora solo quedaba enfrentar el precio final que la vida, la historia y la justicia exigían. El sacrificio que se avecinaba no era opcional, era inevitable. Desde la confesión inicial hasta la exposición pública, cada paso había dejado huellas profundas. Amigos y conocidos se habían alejado, aquellos que habían permanecido en su vida ahora lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza. Los lazos rotos ya no podían repararse con palabras. La responsabilidad de actuar recayó de manera directa sobre él. Había comprendido que, para cerrar el ciclo, alguien debía asumir el peso completo de la situación. Y ese alguien era él, aunque no de la forma que había imaginado. El sacrificio no era solo emocional. También era físico, tangible. Debía tomar decisiones que podrían comprometer su seguridad, su estabilidad y su futuro. Se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo: su hogar, su reputación y la paz que recién comenzaba a reconstruir. Aún así, entendió que negarse equivaldría a permitir que otros sufrieran injustamente, y que la mentira original continuara propagando dolor. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió la magnitud del poder de una elección. El visitante, que había sido el detonante de toda la cadena de eventos, lo observaba con ojos llenos de culpa y gratitud. Su papel había sido confesar y exponer, pero ahora se encontraba impotente ante la magnitud de las consecuencias. El protagonista, por otro lado, se había convertido en el eje de resolución. Debía decidir quién pagaría, cómo y hasta qué punto. La tensión era insoportable, pero también clara: no había escapatoria. El precio debía ser pagado. El primer acto de sacrificio fue emocional. El protagonista permitió que la verdad se enfrentara a quienes habían sido afectados, asumiendo públicamente la responsabilidad de decisiones que no siempre fueron suyas, pero que estaban vinculadas a su silencio. Reconocer el dolor de los demás implicaba cargar con una culpa compartida. Cada disculpa que pronunciaba, cada gesto de reconocimiento, era un paso hacia el alivio colectivo, pero también una herida más en su propia alma. El segundo acto fue personal y físico. Decidió apartar de su vida a personas que amaba para protegerlas de la cadena de consecuencias que había comenzado.
Sabía que al hacerlo estaba sacrificando relaciones que podrían haberle dado consuelo en momentos futuros. La distancia, aunque dolorosa, era necesaria. Comprendió que el sacrificio no siempre se mide por lo que se entrega a otros, sino por lo que uno mismo pierde para evitar un daño mayor. El tercer acto, quizás el más silencioso y profundo, fue interno. Aceptar que la vida no volvería a ser la misma. Había construido su existencia sobre una mentira parcial, y ahora que la verdad se había revelado, ya no podía regresar a la ignorancia que lo protegía. Este reconocimiento, aunque invisible para los demás, fue el acto más duro de todos. Aceptar que nada volvería a ser como antes era, en sí mismo, un sacrificio. Mientras la noche caía nuevamente, el protagonista comprendió que el sacrificio final no significaba victoria ni derrota, sino equilibrio. La balanza de la verdad y la justicia necesitaba a alguien que cargara con el peso de la realidad, y ese alguien era él. Al hacerlo, liberó a otros, puso fin al ciclo de mentiras y traiciones y, finalmente, se otorgó a sí mismo la oportunidad de reconstruirse sobre una base sincera. Al concluir, el protagonista se sentó frente a la ventana, mirando la oscuridad que todavía cubría el jardín. Su respiración era profunda y pausada. La tormenta había pasado, pero había dejado cicatrices tanto en el mundo exterior como en su interior. Sin embargo, había sobrevivido, y en esa supervivencia residía la esperanza. El sacrificio final no borró el dolor, pero le permitió enfrentarlo con dignidad, sabiendo que, aunque la vida nunca sería la misma, había recuperado algo mucho más valioso: el control sobre su propia historia. El sacrificio había sido completo. Su destino, aunque marcado, estaba finalmente en sus manos. Y mientras la luna iluminaba la casa, por primera vez en mucho tiempo, el protagonista sintió un atisbo de paz que no dependía de mentiras ni de evasiones, sino del coraje de enfrentar la verdad hasta sus últimas consecuencias. El amanecer finalmente rompió la noche, filtrándose a través de las cortinas húmedas y dejando una luz suave sobre la casa. La tormenta había cesado por completo, pero su recuerdo seguía impregnando cada rincón, cada grieta de la madera, cada charco en el suelo. Afuera, el mundo parecía más limpio, más despejado y al mismo tiempo extrañamente desconocido. Para el protagonista, esa claridad del cielo contrastaba con la confusión y la intensidad de las emociones que aún bullían dentro de él. Había sobrevivido a la confesión, al caos y al sacrificio, había enfrentado la verdad y las consecuencias de manera directa. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Al mirar a su alrededor, vio la casa tal como la había dejado antes de la tormenta. Las tazas de café sobre la mesa, la chaqueta empapada del visitante aún colgada y el suelo marcado por las gotas que habían caído durante la noche. Todo parecía intacto, pero para él nada estaba completo. La tormenta no solo había limpiado el aire, también había barrido las falsas certezas y las ilusiones que había mantenido durante años. La vida que conocía estaba irreconociblemente alterada. El protagonista se levantó y se acercó a la puerta que había abierto días antes bajo la lluvia. Su mente repasó cada decisión, cada reacción, cada palabra dicha y no dicha. Comprendió que aquella noche había sido un punto de inflexión, un momento en el que su destino se dividió en un antes y un después. Lo que ocurrió dentro de esas paredes había cambiado la manera en que percibía a los demás, a sí mismo y el mundo. La verdad, aunque dolorosa, había liberado una parte de él que no sabía que estaba atrapada. Al salir al exterior, respiró profundamente. El aire estaba húmedo, fresco, lleno del aroma de la tierra mojada y del césped recién empapado. Cada inhalación le recordaba que, aunque las consecuencias de la verdad seguían presentes, también había espacio para reconstruir. La vida no le devolvía lo perdido, pero ofrecía la posibilidad de reconstruir su identidad sobre una base más sólida, la sinceridad. Ahora sabía que la paz no se logra ignorando el pasado, sino enfrentándolo. El visitante, que había estado al lado todo este tiempo, permanecía en silencio. Sus ojos reflejaban cansancio, gratitud y un peso que solo podía aliviarse con el tiempo. La relación entre ambos había cambiado. Ya no era la de antes, cargada de confianza ingenua o resentimiento no expresado, ahora estaba marcada por la verdad compartida y el dolor mutuo. Y aunque esa cercanía era distinta, había un respeto silencioso que surgía de haber atravesado juntos la tormenta. Mientras caminaba por el jardín, el protagonista reflexionó sobre todo lo sucedido: la traición, el miedo, la ira, la culpa, el sacrificio y finalmente la aceptación. Cada etapa había sido un paso hacia la madurez emocional, hacia un entendimiento más profundo de la vida y de sí mismo. Había aprendido que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la ignorancia, y que enfrentarse a ella, aunque cueste, es el único camino hacia la libertad.
La tormenta interna que había sentido durante semanas comenzaba a disminuir, aunque no desaparecía por completo. Algunas heridas seguirían abiertas, y ciertos recuerdos provocarían punzadas de dolor inesperadas. Sin embargo, ahora tenía las herramientas para manejarlas. Sabía que podía vivir con ellas, que no eran cadenas sino recordatorios de su capacidad de resistencia y de su capacidad para tomar decisiones difíciles. El protagonista entendió, con claridad absoluta, que la vida no sería perfecta ni predecible, pero que había recuperado algo esencial, el control sobre su propia historia. Las decisiones difíciles, los sacrificios y la aceptación de la verdad habían transformado su destino. Había dejado de ser un espectador pasivo de su existencia. Ahora era protagonista consciente de cada paso, de cada consecuencia. Finalmente, se sentó en un banco del jardín y observó cómo el sol comenzaba a elevarse, dispersando las últimas nubes grises. La tormenta había pasado, y con ella la presión del miedo y la culpa que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Aún con las cicatrices visibles y las heridas emocionales que tardarían en sanar, sintió un atisbo de paz profunda. La verdad le había enseñado que, aunque el pasado no puede cambiarse, la forma en que se enfrenta determina el futuro. Y mientras el mundo despertaba a un nuevo día, el protagonista comprendió que aquella noche de tormenta no había sido solo un evento aislado, había sido el inicio de una transformación irreversible. Había perdido certezas, había ganado claridad. Había cerrado un capítulo, y aunque el dolor persistiría, también había nacido la esperanza. Ahora, finalmente, su destino le pertenecía, no como un accidente de circunstancias, sino como un camino que él mismo elegiría, paso a paso, consciente y valientemente.